Presidente Correa. Bueno, Cristina, en primer lugar reiterar el agradecimiento, la felicitación por tan hermoso paisaje, patrimonio de Argentina. El patrimonio natural de América Latina creo que es incomparable. En segundo lugar, solidarizarme. Yo creo que lo que nos ha descrito el presidente Uribe no puede otra cosa hacer que conmovernos. La descripción al inicio de su intervención de las consecuencias del narcotráfico generalizado en Colombia, la consecuencia de las guerras intestinas en Colombia, donde están las FARC, paramilitares, AUC, Águilas Negras, ya son grupos delincuenciales. El ver esas fotos de familias descuartizadas, nuevamente toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano y todo el apoyo que podamos dar como país hermano para pacificar Colombia, para definitivamente que se acabe esa guerra fratricida y ese flagelo del narcotráfico. Lo que ha hecho Ecuador en todos estos años, y muy especialmente con mi gobierno, es solidarizarse con el pueblo colombiano. Tenemos centenas de miles de refugiados desplazados del conflicto colombiano que han buscado refugio en una isla de paz que, como es Ecuador, porque gracias a Dios nosotros no tenemos cultivo de drogas, no tenemos guerra civil, no tenemos narcopolítica, no tenemos parapolítica. No esperamos por eso palmas, aplausos, felicitaciones, abrazos. Lo hacemos por convicción, por solidaridad, por sentido de deber. Pero tampoco esperamos pues acusaciones, agresiones, etcétera, como la que en este momento está ocurriendo en Colombia por parte de un senador gobernista que ha puesto letreros por todos lados insultando al presidente Chávez y a quien le habla. En todo caso, sí me preocupó parte de la intervención del señor presidente Uribe, en lo que considero, con todo respeto, una visión bastante hegemónica, bastante mezquina, que nos ha hecho mucho daño. Pretender que la responsabilidad de esa tragedia que vive Colombia está en los vecinos, está en Ecuador, está en Perú, Brasil, Venezuela, Panamá, Nicaragua. Con todo respeto, no es así. Los vecinos somos víctimas de esa tragedia colombiana, como lo demostraré en mi exposición, como ya lo he mencionado brevemente. La responsabilidad está en Colombia. La responsabilidad está, sobre todo, señor Uribe, con todo respeto y frontalidad, yo hablo con el corazón, con prensa o sin prensa, la responsabilidad está en su gobierno, en el Estado colombiano que no controla todo el territorio. Y los vecinos somos víctimas de ese conflicto, no somos cómplices ni encubridores de ese conflicto. Si, como se ha pretendido hacer creer que porque una columna de la FARC se infiltra en Ecuador, el gobierno ecuatoriano es cómplice de la FARC, bueno, eso es exactamente equivalente a que una columna de la FARC se exfiltró de Colombia. Ese es un neologismo, pero que ilustra bastante bien lo que quiero decir. Si porque existe un campamento clandestino en 720 kilómetros de frontera, muchas de ellas selvática, el gobierno ecuatoriano es cómplice de la FARC, con todo respeto, no hay gobierno más cómplice de la FARC que el colombiano, porque por cada campamento que a nosotros se nos infiltra en Ecuador, hay 200 campamentos de la FARC en territorio colombiano. Si por cada líder de la FARC que se refugia en Ecuador, nosotros somos cómplices de la FARC, bueno, por cada líder de la FARC hay 50 líderes de la FARC sueltos en Colombia. Que esos argumentos no resisten el menor análisis. Con todo cariño y respeto al pueblo colombiano, y con respeto al gobierno de ese pueblo hermano, no busquen culpables donde no los hay. Creo que esto se está transmitiendo en directo. Un abrazo fraternal a todas las colombianas y colombianos. Siempre son bienvenidos a nuestra patria, refugio de paz. Pero busquemos la verdad. Tengan claras las cosas. No busquen enemigos donde no los hay. En Ecuador tiene un pueblo fraterno, en Ecuador tiene un gobierno hermano. La responsabilidad está en Colombia. Y Ecuador, como los demás vecinos, somos víctimas del problema colombiano, no somos causantes de ese problema. ¿Quién puede negar el flagelo para la humanidad que significa el narcotráfico? ¿Quién puede negar el flagelo para la humanidad que significa el terrorismo? Que es lo que me preocupa y nos preocupa, creo, a muchos dirigentes de la región, que se entiende por narcotráfico y terrorismo. Narcotraficante es el que trafica con estupefacientes, no los gobiernos que no están con mis intereses o que no me simpatizan. Pero a Hugo Chávez, a Evo Morales, quien les habla, hasta Fidel Castro, se le acusó alguna vez de narcotraficante.
Ustedes más tarde nos tildan de narcotraficantes y nos bombardean pues en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Ya la lucha anticomunista pasó de moda y es impresentable en el siglo XXI, nadie cree en esas cosas, ¿verdad? Entonces ahora se enarbola la justificación de la lucha contra el narcotráfico. Y todos coincidimos eso en concepto. Y es más, Ecuador es el país de la región más exitoso en la lucha contra el narcotráfico. El problema es que se define como narcotráfico. Algunas veces no es el que trafica con estupefacientes, sino los que me caen mal, los que no están con mis intereses, aquellos gobiernos, líderes, dirigentes que quiero desprestigiar. Y un buen ejemplo tenemos aquí al hermano Evo Morales, ¿verdad?, que te decían cómplice de los traficantes de coca, para deslegitimarte como líder sindical y como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué entendemos por terrorismo? Yo entiendo terrorista, aquel que siembra terror a inocentes. ¿Qué más terrorismo que el que se hizo en Irak? ¿Dónde están las sanciones? Y en esto, señor presidente Uribe, debemos ser consecuentes. Yo creo que el presidente Carmona, el fugitivo Carmona, que dio un golpe de Estado en abril del 2002, cruento, rompiendo el orden constitucional contra un presidente democrático totalmente legítimo, es un terrorista, pero está refugiado en Colombia. ¿O es que hay terroristas buenos y hay terroristas malos, de acuerdo a nuestros intereses? Entonces debemos ser consecuentes en esas cosas. En lo personal, y como presidente pro tempore de UNASUR, yo no tengo ningún problema en discutir aquí, en este foro, si debemos calificar a la FARC como terroristas. Sí me molestan las presiones y el manicaísmo, y por ese lado, al menos de Ecuador, no van a lograr nada. Es decir, cuando nosotros lo considerábamos grupo insurgente y le damos, como usted ha dicho, 40.000 hectáreas de tierra para que ellos pacíficamente estén ahí, no eran terroristas. Cuando cambió la política colombiana y la política estadounidense y los quiso denominar terroristas, todos tenemos que denominados terroristas o somos cómplices de la FARC. Entonces resulta, compañeros, colegas de Sudamérica, que todos los que estamos sentados aquí, excepto Alan García, que sí lo llama terrorista, somos cómplices de la FARC. Que todos los gobiernos anteriores al mío, que han sido la misma política internacional que yo sigo, han sido cómplices de la FARC, que incluso los gobiernos que antecedieron al presidente Uribe han sido cómplices de la FARC. Entonces, ya basta ese maniqueísmo, eso molesta, eso, créame que revela. Entonces, no hay ningún problema si en algún momento se incluye en agenda de UNASUR discutir si grupos como la FARC, pero también sería incluir grupos como los paramilitares, etcétera, se los debe denominar terroristas. Pero discutámoslo, no es que vamos a aceptar imposiciones de nadie. Perdónenme que, tal vez sin poder quitarme mi tradición académica, ustedes saben que vengo a la academia, me ayude con una presentación PowerPoint, como ya se ha generalizado, ¿verdad?, el nombre del programa en inglés, para poder hacer la exposición que quiero, abusando de su gentileza, presentarles en este momento. Sobre lo que Ecuador piensa y cómo ve esta situación de la utilización de al menos, porque el acuerdo dice al menos 7 bases militares colombianas para fuerzas militares norteamericanas. No seré yo quien le diga al pueblo colombiano qué es su soberanía y qué no es. Pero sí quiero plantearles una pregunta, ¿no? Imagínense si Estados Unidos permitiría a aviones colombianos militares utilizar las bases militares norteamericanas. Entonces, si no es un asunto que atenta contra la soberanía colombiana, Estados Unidos no tendría ningún problema en prestarle bases norteamericanas en territorio norteamericano a aviones militares colombianos. Pero bien, se ha argumentado, esgrimido como motivo, razón para el acuerdo. Ponme la anterior, por favor. Bueno, se me han obviado una transparencia, que es la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Resulta que esos eran dos de los 3 objetivos del Plan Colombia. El tercero era desarrollo social y económico del pueblo colombiano. Plan Colombia, que ha utilizado miles de millones de dólares y que ha sido un fracaso. Podemos argumentar al respecto, pero yo voy a citar algunas voces bastante reconocidas en Estados Unidos y en la región. El objetivo era reducir 50.000 hectáreas de las 102.000 hectáreas de coca que tiene Colombia. En realidad solo han reducido 10.000 hectáreas y todos los estudios dicen, sostienen, concuerdan en que la producción ha aumentado. Pese a que el número de hectáreas ha disminuido, la producción ha aumentado, pero ha disminuido solo en 10.000 hectáreas. Se buscaba reducir el accionar de grupos ilegales. En esto han tenido bastante éxito, porque en el 2000 se consideraba que había 22.000 efectivos de la FARC. En los actuales momentos, por parte de las propias fuentes colombianas, se estima que solo hay 8.000 efectivos en armas. Pero si esto es cierto, entonces ¿para qué se necesitan las bases militares norteamericanas en Colombia?
o el uso de bases colombianas por parte de fuerzas norteamericanas en Colombia. Entonces, ahí hay una inconsecuencia. Quiero leerle las conclusiones de la Comisión de Investigación del Senado estadounidense.